Bienvenidos a La Voz del Trader, a la temporada número 2. Y para esta temporada número 2 estoy con alguien muy especial, alguien que conozco desde hace mucho tiempo, pero no había tenido el honor de conocerla en persona. Es una trader de Argentina, ya dominicana. Y bueno, la presento aquí, Mari FX. Un placer, Mari, tenerte por aquí. Muchísimas gracias, gracias Héctor, lo mismo digo. La verdad que varios años hablando, cruzando mensajes y demás, hablando de Nasdaq, de De, plataformas, de de proyectos, todo. de todo. Sí, Y sí, sí. tenemos realmente que el honor de conocernos acá, en República Dominicana, ya mi tierra natal, digamos. Ya tú sabes. Así que la verdad que muy contenta, gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Mira, de verdad que para mí es un placer tenerte aquí en esta segunda temporada. Yo sé que no he sido muy activo, pero es que yo sé que faltaban tres así como tú que vinieran al podcast y dijeran toda su experiencia, cómo comenzaron y hablaran un poquito de todo lo que se vive en el trayecto de trading, que no es nada fácil. ¿Ya qué tiempo tú tienes haciendo trading? Ya para dar como ese inicio. Y yo tengo 6 años, más de 6 años, exactamente. 6 años haciendo Sí, trading. e incluso yo no cuento cuando empecé y estuve buscando info y después dejaba y demás, que habrá sido después en el 2019, finales del 2019, yo le empiezo a contar a principios del 2021 por ahí porque fue cuando empecé ya decidida a querer desarrollarme como trader, ¿no? A sumergirme en las finanzas. Claro, claro. Y una pregunta que yo te tengo personal. Tú que he podido notar que tú eres una persona muy organizada, te gustan mucho los datos, te basas mucho en los datos. O sea, ella es una persona que de verdad tiene como esa organización, busca, no como lo trae ya de que tenemos 7, 8, 10 años, que solamente vemos Así como... liquidez, soporte, estructura. No, no, no. Ella se basa en datos. O sea, literalmente datos que avalan lo que ella está haciendo. Entonces, ¿cómo tú llegaste a ese proceso? ¿Fue de una vez? ¿O tú siempre fuiste así? ¿O fue con el tiempo que tú desarrollaste esa mentalidad de que te va a ir por esta rama Bien. en el trading? Lo que es la parte de tener esa mentalidad o esa invitación mía a querer profesionalizar todo eso, yo lo tengo de antes, desde siempre. Yo siempre supe que quería ser como muy buena o exitosa en algo. Siempre tuve ese sueño, ¿no? Ese hambre. Empecé en un principio con la danza, que pocos lo saben. Yo soy profesora de danzas árabes, yo tuve mi escuela, mi primer proyecto a los 19 años. Después yo seguí por el camino de la enología. Sí, es decir, elaborar vinos y bebidas alcohólicas. Yo me profesionalicé mucho, tenía muy buenos trabajos, muy buena experiencia, muy buenos trabajos de posicionamiento, pero siempre Claro. mal pagos, digo. Por eso yo me cambié de rubro. No, Y después, este no te lo paga nada mejor que nadie, estoy exacto. seguro. Y después cuando empecé con trading es como que dije, bueno, yo quiero hacerlo funcionar. O sea, yo me desvivo por tener mi propia libertad, porque el tiempo no me lo esté marcando un jefe. Ese era mi gran hambre, ¿no? Y tampoco que me pongan un límite de ingresos. Siento que la formación en la universidad para enóloga, que tuve mucha estadística, mucha matemática, termodinámica, química, física, esas cosas, me dio esa organización, como tratar de hilar fino en todo, porque quieras que no, en mi profesión anterior yo dirigía procesos, entonces tenía que ser organizada con los papeles, con los insumos, controlar todo, y siento que de ahí quizás puede venir un poco. Claro. Y en trading, respondiendo a tu pregunta, a mí me costó llegar a esta parte porque siento que me di cuenta tarde. ¿Viste cuando uno cree que ya sabe todo, pero en Claro. realidad le Sí, falta? 100%. Exacto. Y llegar a profesionalizar la data a mí me llevó alrededor de, les diría, que casi empezando mi cuarto año de trading empecé a hacerlo. Ok, Empecé ahí fue a donde caer y a ya... decir, tengo un trading muy, o sea, antes tenía como un trading muy intuitivo y no entendía cuándo se me da vuelta, por qué, si lo dejaba correr, si no, si... Y eso me estresaba un poco. Claro. Y siempre se hablaba del backtesting, pero del backtesting para mí en aquel momento era win rate, riesgo-beneficio, y no sé qué Y tanto el más, cantidad patrón de que datos siempre y se el repite. patrón. La fotito de la entrada con la Ujú, imagen, ujú. pero por ejemplo no tenía en cuenta cantidad de pérdidas consecutivas, de ganancias consecutivas, no tenía en cuenta, por ejemplo, porcentaje de drawdown de los trades, porcentaje de probabilidad en función de la dirección o en qué horarios o momentos se daban mejor los Claro, movimientos para seleccionar. ¿Sí? Decir, claro. bueno, en esta ventana operativa yo no sé, tengo tanta probabilidad que esto se dé y además la probabilidad de la entrada, unificar.
Entonces, a partir del cuarto año empecé a encontrar eso. Y ha sido un trabajo de más de año y medio haciéndolo. Y Claro. continúo, porque ahora estoy sacando sistemas nuevos también. Sí, 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 que vamos a hablar de todo eso más adelante, porque antes de estar aquí nosotros sentados, yo estaba hablando con ella y me estaba documentando que de hecho tú vas a ser mi nueva profesora para yo aprender ese tema de... Porque sí, porque yo soy muy arcaico, o sea, yo solamente Sí. soy de estructuras, liquidaciones y hay veces que yo digo, coño, pero que tiene que haber algo más que yo pueda sentirme más confiado, o sea, porque sí, me siento confiado, la estrategia funciona, todo funciona, perfecto, pero siempre hay momentos en los cuales tú dudas y tú quieres salir de esa duda y tener como un porqué, o sea, y eso que tú me dijiste creo que va muy allá de lo que yo ando buscando. Entonces, vamos a hablar de eso en breve. Pero ahora quiero decirles que, según lo que tú me dijiste, de o sea, tu profesionalidad no viene de que tú te hiciste trader, viene de que ya tú vienes desarrollando eso a través de negocios que hiciste, de la universidad que tuviste en la universidad, pasando por estadística, pasando por física y todas esas cosas que yo sé que el 90% de los traders no tienen esa formación. O sea que al final del día la formación en diferentes áreas que tengan que ver con el trading son buenas y te pueden aportar muchísimo valor a tu trading. Que eso es algo que los jóvenes deberían de saber. O sea, yo sé que muchos jóvenes ven este podcast y quizás nada más piensan que con la línea de tendencia, que con el Fibonacci, que con la liquidez ya tienen todo resuelto. Y hay muchas cosas más allá que te llevan a ser un profesional real en esta industria. Y estamos viendo el ejemplo aquí. Gracias. Yo siempre digo, por ejemplo, que dentro de lo que es las formas de leer el mercado, la acción de precio para mí es como la columna vertebral, ¿sí? De cualquier tipo de lectura o de estrategia de trading, excepto que sea alguien 100% fundamental y que haga swing con fundamentales que, no sé, en grandes temporalidades, diario, Exacto. semanal, ¿no? Que se posicione más como inversor, por así decirlo. Yo realmente soy un poco análogo con lo Ok, fundamental. Yo soy ajá. un poco análogo, no te voy a decir mentira, pero siento que muchas veces el contexto me da la razón en el 90% de las veces que yo veo lo que ya yo, o sea, como yo determino el mercado en base a la dirección, en base al contexto que cómo está reaccionando en esta zona, casi siempre la noticia va a favor de lo que yo estoy pensando. Exactamente. Entonces, muchas veces como que yo he decidido como que bueno, fundamental, pero como que... Pero el tema de, por ejemplo, lo que tú me comentabas, que quisiera que profundicemos un poquito más sobre eso, sobre lo que el proyecto que tú estás haciendo de, de cómo ver el volumen, las instituciones. Cuéntame un poquito sobre eso y eso me interesa muchísimo para aplicarlo en mi trading. Que siento que baja mucho más allá y no tiene tanto que ver con lo fundamental, si no me equivoco, o sí. Exactamente. No tiene tanto que ver con lo fundamental, sino más con lo cuantitativo, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de formarme en un 1 a 1 con una persona, en primer lugar, bueno, con dos, pero la de mayor experiencia, mayor renombre, más importante, es un trader que estuvo 15 años distribuyendo órdenes en el Banco Central de Inglaterra. Y para mí fue un honor inmenso que me acepte un 1 a 1 para saber realmente cómo funciona, porque yo no tuve esa experiencia. O ¿No? sea, Entonces, con él lo que aprendí es cómo se mueve por dentro, o sea, qué es lo que sucede realmente, ¿no? Y te das cuenta que al final no es como nosotros lo aprendimos o como nos lo dijeron o lo que se supone, porque todo es una suposición, que si libro A, que si libro B, que esas cosas, en realidad el mercado se mueve más de otra manera, ¿sí? Y lo que hace es que yo con ese conocimiento pude, y en alianza con el ingeniero con el que trabajo, desarrollar una herramienta en la cual te marca esos niveles y esos volúmenes. Bien, yo aprendí toda la parte lógica y teórica de interpretación, ¿sí? Con mi mentor. Es decir, ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo influye? En, no sé, se mueve en un activo, pero ¿en cuál va a influir? ¿Por qué el market maker necesita hacer esto? Etcétera, etcétera. Pero luego, en esto de que estamos hablando de ese desarrollo de seguir profesionalizando el trading o añadirle ingredientes que sean realmente necesarios, ¿sí? que contribuyan, fue que desarrollamos esto de poder verlo en el gráfico. Es decir, en este nivel hay, no sé, tantos billones en negativo. Acá es donde es muy posible de que suceda una reacción fuerte. De que el market maker realice un cubrimiento del déficit que está teniendo. ok, Y o el sea, mercado se mueve agresivo. en pocas palabras, para resumirlo, Sí, y ves sintiendo bien, básicamente todas estas órdenes cuantitativas, de dónde sale
el flujo realmente. Toda esa cosa, tú lo que hiciste fue resumirlo en una y transmitirlo al gráfico. Exactamente. En una parte del gráfico y en otra parte también que es como un box general que te dice todo. ¿Qué órdenes hay de posicionamiento en dirección en el día? ¿Qué órdenes hay de posicionamiento en swing? Niveles que van a estar más lejanos, pero muy importantes, ¿sí? Tanto en compra como en venta. ¿Cuáles van a ser los niveles de soporte o resistencia del precio muy en macro? ¿Sí? Que no es por soporte y resistencia chartista, sino que es por otro tipo de órdenes. Órdenes en el mercado de opciones, en realidad, ¿sí? Pero la lógica transmitida a futuros o al CFD es exactamente la misma. Como si fuera, por ejemplo, en este nivel el máximo, un soporte, en este una resistencia, ¿bien? Eso lo podemos ver para swing, lo podemos ver en diario como dirección y también para la parte de ejecución más en micro, para un day trading o un scalping, tenemos marcados los niveles donde ahí sí va a haber un switch fuerte. ¿Cuál va a ser el punto de equilibrio? ¿Dónde tomar un buen retroceso y demás? En fin, esa herramienta lo que te brinda es poder seleccionar mejor qué entradas basado en, bueno, realmente hay un déficit en negativo, hay un desequilibrio, mejor dicho, de volumen que necesita ser compensado o no. Eso como primero para tomar la entrada, ¿bien? Luego, estoy sobre un nivel válido que tenga ese déficit que necesite compensar. Luego, también como tercero, para estirar los TPs y decir, bueno, no sé, si voy corriendo un trade, sé que puedo llegar hasta este punto y ahí va a reaccionar con fuerza. Ahí lo puedo cerrar. Entonces da como 3 ayudas muy grandes a la parte de ejecución. Me llama demasiado la atención realmente y yo creo que nosotros vamos a tener que hacer otro podcast literalmente solamente para hablar de eso y profundizar sobre eso porque es algo que yo quiero aprender. O sea, yo quiero tener acceso a ese sistema. Con gusto. Quiero tener acceso a ese sistema, quiero verlo, quiero implementarlo en mi trading y crecer un poquito más sobre esa parte porque muchas veces, que es lo que decía, nos quedamos como en lo básico. Y siempre hay un level up más para tú profesionalizarte y tú entender el comportamiento del mercado y tener más seguridad a la hora de la ejecución, porque muchas veces estamos confiados, pero por no tener digamos, ese hack, vamos a poner ese hackcito más que tú tienes más información, tú quizás no te apalancas más en un punto porque tú no estás tan seguro. Y cuando las entradas están tan seguras y tienen tantas confirmaciones, siempre es bueno sacarle a esa entrada, a ese resultado, lo más que tú puedas. Porque no siempre vamos a tener un movimiento de 1.500 puntos o de 2.000 puntos. Casi siempre son 300 puntos, 400 puntos. Y el día que vayamos a capturar esos 1.000 puntos, pues saber que lo estamos capturando estando confiado en el sistema. Exacto, y también saber cuándo. Como vos dijiste, no sabemos cuándo. Entonces esto te ayuda a tener esa probabilidad de decir, no, hoy el precio se va a mover en una ventana más corta, hoy más larga. ¿Sí? Y un tip que recién me abro un paréntesis acá que le comentaba a Héctor recién afuera, que utilizo mucho en la parte de la mentoría, es que el día de la noticia más fuerte de la semana es el día que más se va a mover el precio, generalmente de manera tendencial, como una vela que va a ser una forma de cuerpo en diario. Así que ese tip ténganlo. ¿Sí? Eso es muy importante porque yo lo utilizo mucho, ¿bien? Y los domingos lunes también, si quieren los invito a hacer un backtesting en diario ahí y lo pueden ver ese dato. Claro, esos son tips que lo da solamente la experiencia y horas y horas y horas y horas de backtesting y viendo lo mismo también durante todo el proceso de tu aprendizaje, de tu trading. Que eso no es que te lo vaya a decir una persona que tenga un año haciendo trading, o sea, no va a tener la data suficiente, ni los recursos suficientes, ni haya visto cómo se mueve y se mueve el precio tantas veces para poder hablar con tanta seguridad de lo que sucede en ese tipo de escenario. O sea que anótenlo por ahí. Sí, y la curiosidad también, porque ¿qué sucede? Yo hay veces que me pongo solo a mirar, siento que lo que más nutre al trader es o hacer data y mirar patrones, cosas que respeta y demás, como esto que menciono, y uno va sacando este tipo de conclusiones, o lo otro es mejorar su estado interno para mejorar su ejecución. Todo lo que al trader le dé paz, tranquilidad, serenidad. Al final esas son nuestras horas de vuelo, ¿sí? En la parte de trading. O estoy mejorando mi lectura, mis sistemas, o optimizando, o estoy mejorando mi estado para desempeñarme mejor, ejecutar más limpio, ejecutar mejor. Fíjense que tenemos cómo leemos el precio y luego
de la manera que sea, pero hay que sacarle data, hay que tener algo, una probabilidad de estar seguros, porque eso 100%. te nutre la confianza. Eso te nutre el 100%. Estoy súper de acuerdo contigo. Exacto. Y luego también, una vez que uno tiene ese sistema, para que se exprese esta misma estadística y probabilidad, hay que ejecutarlo bien. Porque si no, ahí ese es el gran diferencial que hay entre un backtesting teórico o una data teórica y la realidad, la Y luego ejecución la real. ejecución real, exactamente. Que ahí Exactamente. vienen muchas, o sea, demasiadas cosas. Yo he visto traders que pueden tener el mejor análisis del mundo, pero no son rentables. Y es simplemente porque no saben ejecutar, no saben gestionar su ejecución, no saben gestionar cuando tienen una pérdida, no saben cuándo parar. O sea, son tantas vertientes que hay para el trader que mientras más sistemas tú tengas que te generen esa tranquilidad, esa confianza, entonces ya tú vas a poder ejecutar de una manera totalmente diferente. Exactamente. Ahora pasando a algo, porque obviamente siempre se habla de lo bien que te va. ¿Cuál fue, vamos a poner, el año que tú sientes que más te costó en el trading? ¿Y qué tú hiciste para salir de ahí? Bien, el año que a mí más me costó en el trading fue el 2022. Yo tenía una frustración enorme, no me entraba un stop loss más en mi pecho. Cada uno era como una bala y ya no soportaba más. Y era esto en lo que les digo, que ya tenía una base de mentorías, ¿sí? Que te hacen como esa estrategia, que uno después va seleccionando, que se deja, que no. Y yo trataba de buscar lógica en el precio, para decir, no dejaba lo de alguien 100% porque era así, sino decía, bueno, esto que me enseñaron, ¿tiene lógica? A ver, ¿el mercado lo respeta o no? Y ahí iba como sacando o metiendo ingredientes. Pero ¿qué me sucedía? Yo no tenía data. Entonces yo creía que al final yo fallaba en la ejecución y tuve épocas de miedo de meter la operación y se daban buenas y yo estaba afuera. Épocas de miedo de que se vuelva y no entender por qué. Y eso también sucedía. Eso me daba desesperación. Y quizás yo venía todo bien en un fondeo, en aquel momento que había mucho del CFD, venía súper bien y a lo último, boom, me caía. A lo último, boom, me caía. Y la perdía, capaz que me faltaba, no sé, un 0.5 y desde ahí yo perdía la cuenta. Porque después me empezaba a perder a poco, me empezaba a frustrar, pero siempre respetaba la gestión. Era como que si perdía, era de manera agonizante, no era de una de explotar todo en un Claro, día. yo siento que las mujeres tienen ese don de administración en cuanto a gestión. O sea, Sí. el hombre no le importa explotar la cuenta en un día. No, el hombre sale de eso más rápido. Como dice, ya está, Sí, yo la corté esto quemé ya, hoy. sí, salí de eso, ya, ok, vamos para la otra. Pero las mujeres como que no, 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 yo no, yo estaba tengo como 2 que- meses sufriendo ahí. Para arriba, para abajo, para arriba, como la montaña. Sí, 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 sí. Yo he notado eso muchísimo. O sea, yo he tenido la dicha de tener varias alumnas traders. Y bueno, el 90% han sido hombres, pero esas alumnas se nota la diferencia de cómo gestionan la cuenta. O sea, una mujer gestiona la cuenta de una forma y el hombre es totalmente diferente. Y eso es algo biológico, eso no Exacto. falla. Sí, coincido. Entonces, ok, hablamos ya de que el Sí, 2022 fue tu peor mes, sí. perdón, tu peor año en el Año. cual tú, o sea, estamos hablando de esto para que la gente vea, Sí, porque por te ven supuesto. ahora y te ven exitosa, miles de Exacto. retiro, muchas cosas buenas, muchos viajes, una maravilla. Pero detrás de todo eso hay un Sí. trasfondo. Hay un Entonces, camino duro, un duro camino realmente. duro de que no todo el mundo está dispuesto a pasar. Entonces, ¿cómo tú sales de ahí? Eso después de 2022, en el 2023, cómo tú te renuevas y tú dices, ok, ya estoy sintiéndome mejor, ya todo comienza a fluir? Bien, entonces, e incluso voy a profundizar un poquito más en cosas del 2022, porque yo ahí ya había renunciado a mis trabajos, yo me gasté los ahorros que tenía en cuentas, yo me quedé sin dinero en cuentas, en formaciones, por eso yo siento que a veces no hay excusas como para no hacer algo, porque yo conseguía la manera y siempre conseguía el dinero, y Sí, no sí, tenía un sí, sí, sí. trabajo, pero siempre me las ingeniaba y hacía cosas, no sé, o secretaria o lo que sea, pero yo... Joseo se dice aquí Sí, en Dominicana, el ok. joseo. Yo hacía el goceo, ok, y avanzaba. Y llegué, claro, a un punto tan bajo que después me costaba mucho salir y muchas veces quise dejar. Lo que a mí me hizo salir a flote es esto mismo, decir, yo no quiero volver a un trabajo que me digan cuándo voy a ir a un feriado, cuándo no. Yo solo como que sentía que lo sufría mucho y lo único para mí fue seguir. No estuve un día así, yo esté llorando, yo esté súper triste, no hubo un día que yo no me levante de 10 a 14 horas a tradear, a estudiar, a hacer data. Yo me puse como loca con ese gráfico a darle full y a intentar entender qué pasaba porque ni siquiera entendía en qué estaba fallando.
yo digo, bueno, mientras más haga esto, por lo menos estoy haciendo algo y voy a empezar a salir hacia arriba, ¿sí? Después aprendí un poco más de entendimiento macro, de contexto, de noticias. Me quedé con mi ejecución de aquel momento, pero ¿qué sucede? Pude seleccionar más dónde entrar, cuándo entrar, entender lo que estaba pasando, porque en aquel momento estaba muy de moda el Smart Money, yo metía entradas en un minuto muy a sniper de una velita, pero yo no tenía en cuenta la dirección y el contexto. Ese era mi error principal del 2022. Que te faltaba esa dirección, ese Me contexto faltaba eso. de lo que podía suceder ya en un nivel Sí, más macro, no tan micro. Porque en micro exacto. quizás se te daba la entrada, pero ya luego en Sí. macro, ¿pero qué pasó? Sin un Por minuto eso estaba no bien entendía cuándo se volvía, cuándo no, exactamente. En ejecución estaba bien. Siguiente etapa, me faltaba eso. Entonces, bueno, ok, me puse a aprender, me puse a investigar mucho, lo fortalecí a día de hoy. Sigo manteniendo el mismo sistema de lo que es la parte de entendimiento macro y dirección. Es simple y es muy bueno, súper bien. Como te digo, uno de los tips que yo trabajo en la mentoría es ese del día de mayor fuerza de las noticias del calendario. Y luego de eso me faltaba otra cosa más, que era la data. Y yo tampoco lo sabía, entonces iba avanzando paso a claro. paso, descubriendo qué me faltaba para mí fortalecer en mi trading. Pero una pregunta, ¿tú llegaste a ser rentable sin tener todavía la data? O Sí, sea, tú llegaste a ver rentabilidad ya sin tener esa data de la que estábamos hablando hace un momentico, pero por la misma necesidad de entender todavía más y tener una probabilidad más alta y de llegar allá, fue que llegaste a la data y... exacto. Y en aquel momento, vos decís, sí, eras rentable, sí, pero yo tenía un costo operativo grande, porque perdía más que ahora. Yo ahora tengo todo muy predefinido, tengo planificación mensual, cada semana sé qué voy a hacer, sé qué porcentajes tengo que hacer, solo lo divido en días y siempre estoy muy tranquila y es una planificación que da mucha calma, ¿ok? Hay semanas que yo digo, bueno, solo tengo que hacer un 3% para retirar. Y si uno divide 3 dividido 5 es un 0,6 por día. No da Ya, ningún estrés. claro, no da Y estrés. si es en 7 días, porque hubo algún stop loss o el mercado no estuvo bueno, y bueno, pero lo importante es retirar. Claro, Y al final, por ejemplo, en la parte de fondeos, que es donde uno invierte su dinero para tradear una simulación, en la parte de fondeos retirarle, ¿sí? Y luego vamos a decir como la última pata de la mesa, porque llegamos hasta el tema de la data, fue el hecho de la última mentoría que yo tomé de esto institucional, que pude ver, primero pude entender toda la lógica de fondo que yo no la sabía real como era. Y en segundo lugar, pude añadir pequeños ingredientes al trading que están en la plataforma, porque no es cuestión de agregar por agregar, siempre menos es más, pero pequeños ingredientes para mejorar la calidad de los trades. claro, Poder claro, seleccionar más. ¿Tiene sentido este nivel que voy a tomar un retroceso? ¿Sí o no? Si no lo tiene, me espero. claro. ¿Sí? Excelente. Exacto, porque la acción de precios siempre digo es muy buena, pero nosotros estamos como a ciegas, no sabemos qué punto es el que va a funcionar. Nosotros estamos leyendo literalmente velitas. O sea, nosotros estamos Exacto, leyendo velitas y esperando que esa lectura de esa velita, en ese momento, en esa zona, que sea la reacción correcta. Y exacto. muchas veces sí, tú vas a tener la razón. Pero muchas veces tú quizás no tengas la razón y tú no entiendes y te frustras por qué no funciona aquí. Entonces, ahí es donde va el tema de la data. Incluso que la lógica, como dijiste, velitas, ni siquiera es la misma. Por ejemplo, los que mueven fuerte el mercado, el verdadero market maker que mueve fuerte el mercado, no lo hace por velas. O sea, pone su contraparte de órdenes en futuros para equilibrar. Pero ¿qué sucede? Lo que él tiene que equilibrar no se mueve en términos de tiempo, se mueve en términos de volatilidad. Entonces ya ni siquiera estamos hablando de las mismas unidades que No, nosotros acá en el chip nuestro tenemos claro, las velitas claro. para arriba, para abajo. No es ni siquiera el mismo chip. Eh, Entonces no es por tiempo, ¿entienden? sí, sí, Es sí, por sí, sí. volumen de faltante. Nosotros obligatoriamente tenemos que hacer una parte para profundizar en eso y hacerle ver a la persona que yo sé que hay mucha gente que quizás esté interesada sobre eso, Sí, claro. así como yo, que estoy muy interesado sobre eso, y que le podamos transmitir ese conocimiento y que vaya más allá, claro, no todo el conocimiento, porque obviamente tener ese conocimiento que tú tienes te costó dinero y te costó la oportunidad de poder estar sentado con un tigre que tenía 20 años, 15 años, en los bancos, en la vaina, o sea, no es tarea fácil y eso tiene su coste, pero
por lo menos hacerle entender de una manera que la gente vea que hay algo más y que tú puedes llegar a una profundización en cuanto al tema del trading más profesional y no tanto de, como yo lo dije, velitas. Exacto. Entonces, eso es algo muy importante. Vamos a pasar ahora a la parte de fondeos. Bien. Es una parte que yo entiendo que fue donde tú hiciste básicamente todo tu capital en trading. Sí. ¿O tú te especializaste más en cuenta real? No, no, no. Cuéntame un poquito sobre eso. Bien. Al principio no, siempre estuve puro fondeos porque ¿qué me sucedió a mí? Yo venía sin dinero, o sea, o venía con dinero, pero me lo fui gastando. Entonces, yo no tenía, no disponía en aquel momento ni siquiera para fondear una cuenta real de $3.000, por ejemplo. Claro. Entonces necesitaba. ¿Qué te da el fondeo? Un apalancamiento muy grande frente a la inversión que uno hace. Pero la gente es como que el fondeo se hizo muy famoso y después las personas lo primero que piensan es en fondeos. Pero fondeos es donde más calibrado hay que estar. No digo que sea absolutamente difícil, pero sí hay que estar muy fino en calibración, de gestión, de data, principalmente de data. Si uno no conoce todos sus rendimientos, no sabe si compra, por ejemplo, un lote de cuentas, cuál es su probabilidad de pase, que es el primer dato básico. Luego, por ejemplo, cuál es su promedio de duración de pasarlas, bien, hasta retirar. Entonces, se escapan muchos datos ahí. Hay muchos datos ahí que si las personas no tienen presente, pues entonces están simplemente Exacto. al azar. Y donde más se pierde es comprando cuenta uno a una, como perdiendo de a poquito, creyendo que Claro. pierden menos, se pierde más. ¿Sí? Eso es algo bien interesante. ¿Cómo es tu approach? O sea, cuando tú vas a invertir, por ejemplo, en Toastep, ¿cómo tú haces? ¿Tú compras 5 cuentas, la unifica toda? ¿O tú compras 5, pero la tradeas una por una en base a probabilidad? ¿Cómo es que Mari hace ese sistema para llegar a fondeo y luego retirar? Generalmente estoy trabajando 2 grupos de cuentas, yo no las conecto todas a la misma vez, ¿bien? Para pasar a veces compro 3, 4 cuentas, sí, voy como tranquilo, porque antes quería presionar el acelerador a full y me di cuenta que esa es la manera más fácil de estrellarse. Claro. Entonces voy con calma, porque me llegó un momento de tener tantas cuentas que también yo me generaba confusión o me equivocaba, metí una operación mal en esta, hedge, metí no sé qué. Entonces voy manejando O una ansiedad cantidad también, cómoda. quizás, cuando tienes tanta cuenta, tengo que O te operar evita esto, la tengo que... sobreoperativa. Ujú, Porque si no había, como antes, por ahí un replicador de varias plataformas, metías el trade en Claro. esta, después en esta, después en esta, y eso invita mucho a sobreoperar. Sí. Porque te falta un trade para la de consistencia y Ujú. demás. Entonces, yo compro, como les digo, 3, 4 cuentas, voy pasando. Siempre trato de tener un banco de cuentas fondeadas. Mi promedio de tiempo de pase de cuentas es de 4 a 5 días. 3 si se me da muy bien, 4 casi siempre o 5. Y es más, ahora yo hice una modificación en la planificación mensual y yo antes empezaba a pasar cuentas la primera semana del mes por el volumen. Y ahora yo modifiqué algo y digo, pero si la cuarta es la lenta, excepto que haya FOMC de tasas de interés, empiezo la cuarta y voy adelantando trabajo. Claro. Entonces todavía voy más tranquila, más suave, porque ya sé que la primera semana casi seguro que tengo las cuentas. Lo mismo le transmito a los estudiantes. ¿Por qué eso? Porque justamente yo quiero hacer un retiro previo a CPI si las cuentas son nuevas y otro retiro que me lo dé el CPI, donde tengo 80-90% de efectividad. ¿Sí? El segundo retiro generalmente me lo obsequia el CPI. Suele hacer 3 retiros a las cuentas por mes. 1 me parece poco. 2, está bien, se me da muy bien. Y si todo va bien, 3. El tercer retiro incluso puede salir entre la tercera y cuarta semana. Lo que importa es monetizar, Claro, monetizar. es retirar. Y por cada giro, por ejemplo, hasta lo último que Top Step eran $5.000, bueno, a mí me pagan 4.500 por el profit split del 10%, que ellos se quedan, a mí me daba 22x por cuenta. Entonces, si yo les puedo retirar 2 o 3 veces, la inversión o la rentabilidad está siendo exponencial. Claro. Cada retiro lo agradezco, pero digo que un retiro me parece poco por el proceso invertido que hay que hacer. Porque para llegar a empezar a construir tu profit luego del colchón ya hiciste un 9%. Y hay muchos traders que le pasa eso, que llegan a fondearse, llegan a Express, y Ahí en hiciste un Express 6. la quiebran. Exacto. Después tenés que hacer un 3 más para más o menos tener un colchón. Que si querés le podés retirar,
por ejemplo, en Top Step y vas teniendo un poco menos de drawdown, o la otra es que vos digas, bueno, más o menos voy manteniendo mi colchón y busco hacer un 6, como fue para pasar la cuenta, Tú, ¿no? tú siempre buscas un colchón para retirar. O sea, tú siempre buscas el colchón primero y luego entonces tú sometes el retiro. Tú Mm, nunca retiras lo que esté en la cuenta. no, depende. Yo hago Ok, mucho eso. Si yo estoy cerca del CPI, yo le retiro antes. ok. Lo que esté en la cuenta, tú lo retiras. Sí, le retiro y me dejo margen para ese trade y otro más seguramente. Yeah, ¿Por qué? Porque si yo pierdo ese trade, que se me da muy bien, pierdo de mi dinero para cobrar. claro. Entonces yo me aseguro antes. Si me falta tiempo para el CPI, que qué sé yo, me faltan 6, 7 días operativos, bueno, ahí sí trato de hacer un poquito más y retirar una parte. Ok, ok. Y cuéntame sobre la consistencia, porque hay algo importante en las empresas de fondeo, siempre se necesita una consistencia, aunque entonces no es tan agresiva, es $150, o sea, Sí. no es una consistencia del otro mundo, pero me he fijado también que muchas personas a veces cuando están buscando los retiros se enfocan mucho en la consistencia y dejan de lado que hay muchas operaciones que tú coges de consistencia, porque me ha pasado anteriormente que cogía trade de consistencia, pero me dejaba sobre la mesa muchísimos puntos que yo decía, wow, pero este era un día no para consistencia, este era un día para yo dejar correr el trade y asegurar el buen profit. ¿Cómo tú manejas esa parte? ¿Tú aseguras los días de consistencia o tú simplemente vas fluyendo con el trade siempre? Mira, a nivel de ejecución, puede que ponga un break-even con el mínimo del día. Suponte que si el trade, o se me da el stop loss de una, pero si el trade empieza a correr a favor, yo ya aseguro el mínimo del día. ¿Sí? O sea, para Ok, que me cuente el ok, día. Eso ok. como algo positivo. En un día normal, ahora, si es un día, como di el tip recién, de los de mayor fuerza de la noticia, es un día tendencial, es un día que el precio se va a mover bien, yo ese día no me enfoco en la consistencia. Entonces, Ya. en la ejecución, como yo gestiono el trade, sí le puedo subir ahí a asegurar. Pero para seleccionar, como vos dijiste, me dejo mucho sobre la mesa, yo ya planifico qué días voy a buscar las ganancias Ok, fuertes. ok, ok. Ejemplo, el día, otro tip también, los días de PMI suelen ser días de rango. Y fue el día miércoles, fue ayer porque hoy es 1, si mal no recuerdo. Hoy es, no, hoy es 2. 2. Hoy es Bueno, 2 entonces fue el día martes. del martes. Ese día para mí era un día muy tranquilo, porque era último día del mes. No, perdón, para mí fue el día tranquilo, que ayer fue el PMI. El último día del mes pensé que iba a ser malo, pero el primer día del mes te abre una vela mensual. No semanal porque estamos a mitad de semana, pero te abre una vela mensual. Por ende era muy posible, más el PMI que pone el precio sucio y hace muchas tomas de liquidez, yo sabía que ese era un día para buscar el profit mínimo. Ok, Suavecito. ya, Y no buscar entiendo. nada más, porque tenía grandes probabilidades de irme stop. Claro, o sea, todo lo que tú hablas aquí es en base a una data ya que tú tienes estipulada, o sea, por eso ella habla con tanta confianza y tan segura de lo que está diciendo, porque ya es una data que ella tiene ahí de miles y miles de trades que ella ya ha repasado, que ella ya ha visto, o sea, y que todo lo que ella habla sobre el día, si el PMI, si cuando cierre la vela semanal o la mensual, qué probabilidad hay en estos días, todo eso ya es estipulado en base a una data. Y en esa data ya se basa para entonces tener la probabilidad de que, ok, este es un buen día para yo dejar correr, este es un buen día para yo asegurar ganancia. Y a Ok, integrar la lógica. Para mí que eso me parece fundamental, porque no es que me baso en puro fundamental, por ejemplo, que yo soy economista y me especialicé en eso, no. Pero sí me parece muy importante tratar de entender. Yo, como hablábamos recién, no le prestamos tanta atención, por ejemplo, a cómo sale el dato. Pero sabemos que el día que está el dato más fuerte de la semana, como mencionaste hace un ujú, ratito, el precio hace caso al contexto. ¿Sí? Entonces, ahí funciona bien, ¿ok? No es, eso es más de lógica que de data. claro, claro. Ahí ya entra lo que es la Como integrar lógica un poquito de lógica al exactamente trading, al tratar trading. claro, razonar todo. Lo Exacto. primero que sugiero hacer siempre cada día, incluso en la semana, el domingo, es chequear el calendario económico semanal. Y ahí ya tienen la pista. Ahí ya tú tienes un indicador de que esta semana es un día de mucho volumen, esta semana quizás de una noticia de rango, porque también como tú decías, dependiendo de la noticia, hay noticias que, como tú decías, son quizás hagan muchas liquidaciones. Hay otras noticias que son tendenciales. Exacto. Entonces, todo dependiendo de la noticia, tú tienes ya una data y una probabilidad en base a eso que tú ya sabes lo que vas a ejecutar y qué tú vas a buscar en base a eso. Sí. Porque también me he fijado, incluyéndome, me pasó en muchas ocasiones que tratando de buscar los días de consistencia, como te decía, dejaba mucho sobre la mesa
Y quizá ya el momento de retirar, yo digo, bueno, tengo aquí $3,000, tengo, y quizá quiero tener 8,000. Y cuando me pongo a ver mi data, digo, wow, si yo hubiese dejado correr estos trades, yo no tuviese 3,000, yo tuviese 12.000 7,000, ocho quizás, mil. sí. Entonces ahí es donde yo digo como que, bueno, hay que tener una data que te avala, así como tú dices, cuándo dejar correr los trades, cuándo la probabilidad no es tan buena y quizás asegurarme. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo sé que a muchos les pasa que buscando la consistencia, dejan de aprovechar esos trades. ¿Qué te iba a preguntar ahora? Te iba a preguntar algo bien importante y se me acaba de ir. Em, wow. Ah, ya sabía que se me había acordado. ¿Cuál fue el retiro que tú dijiste, ok, de aquí ya yo me paré? O sea, ya como que sé que puedo vivir el trading al 100%. ¿Cómo fue ese momento y cuál fue ese retiro? Bien, si mal no recuerdo, ese retiro lo tuve, me parece que en diciembre del 2023. Cuando Topstep todavía no había reglamentado de que 5.000 era el máximo. Bueno, ahora amplío un poquito más con las de Sí, las porque tú tienes cuentas mucho de... tiempo en Toastep. Sí, Tú tienes mucho tiempo en Toastep. sí, Yo me entré en Toastep en estos días, o sea, pero yo te veía a ti dando la Toastep, 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 y sí, yo dije, ¿qué es lo que está haciendo el sí. futuro? Previo a eso, vos le podías retirar a ellos hasta $30.000, lo que sea. Así, ¡pam! Exactamente. Entonces, ¿qué sucedía? Que la gente, claro, a veces se apalancaba mucho y retiraba mucho. Ellos lo mantuvieron muchos años eso, porque tengo que también decir las cosas positivas. Del tiempo que ellos aperturaron, que es el mismo que FTMO del 2014, lo mantuvieron hasta el 2023. Muchos años pagando mucho. Pero después lo han tenido que regular, evidentemente, también Sí, para no, la no, ya rentabilidad de la empresa. estás regularísimo, ya, o sea, ya Ahora está. sí. Y el retiro que a mí me hizo mucho sentido, como que me dio mucha realización, yo retiré 17.520, me acuerdo. Y está ahí en mis destacadas, la foto del mail, todo. Y ese retiro fue como que dije, wow, esto son años de trabajo en mi antigua profesión. Y lo había hecho, creo que fue en 20 días operativos. Ok. ¿Sí? Iba tranquila, días de 1.000 y algo, en cuenta de 150K. ¿Ok? Eso para que lo Y sepan. copiada o suelta? Suelta. Sueltas. Siempre suelta. Nunca copiada. Tú nunca copias cuentas. Sí, pero ¿qué sucede? Que si yo sugiero, y esto era algo que también te lo iba a decir antes y me olvidé, cuando hablamos de los grupos de cuentas, Ajá. hablamos de grupos de cuentas para pases, pero grupo de cuentas para gestión, si puedo tener 2 entradas, yo lo que hago es tener 3 grupos diferentes. Uno lo ejecuto con una entrada, el otro con la otra para diversificar mi data, ¿ok? Mi probabilidad en la inversión. Y dejo una extra o un grupo extra, si hay de diferentes compañías, que sea para correr trades. Ese extra que te da el mercado Te lo doy cuando se ahí. mueve increíble es esa cuenta específica. En las otras aplico la data mecánica. Ok. Entonces, como que tengo ambas cosas. O sea, que tú tienes, tú tienes grupos, en base a esos grupos tú tienes que este grupo es de consistencia, este grupo es para dejar correr hasta Siempre que hay una cierre el cuenta día. suelta de esas 5 Ok, que es para dejar correr. Exacto. ya. Excelente, excelente, excelente. Porque, ¿qué sucede? No te quedas con el gusto de que no, le saqué poco, o se volvió o no se dio. Entonces, respetás la ejecución mecánica, sistemática de lo que uno va a buscar. Y por el otro lado tenés el día de gloria, que le digo yo, que fue ese día que corrió increíble, Ujú. que lo agarraste todo en esa cuenta. Está para eso. Una pregunta, que yo sé que tú tienes que tener un margen, conociéndote ya como tú eres. Tú tienes ya un margen de que tú sabes cuál fue tu inversión en cuentas de fondeo. O sea, tú tienes ya una idea de cuánto tú has invertido en todo el tiempo en cuentas de fondeo. Sí, ¿Tú puedes decir ese monto? sí, claro. Han sido más de $7.000. Yo he sumado todas las O cuentas. sea, tú no has invertido nada. No, 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 no. Para la cantidad que tú has sacado. Pero de Top Step solo hablo. Ok, dos steps solo. Lo del CFD creo que nunca lo sumé, ni sé, hay ya plataformas que no están vigentes. Sí, Claro, de varias claro. empresas Sí, cuando sí, fue sí, la sí. transición a MetaTrader que yo Claro. perdí un montón de cuentas. Pero de TopStep, por ejemplo, $7.000 invertidos. Sí. O sea ¿Qué que, sucede, por ejemplo, cuando yo a veces le he dado ejercicio a mis alumnos, la parte de coacheo personalizado y demás, y si vienen de racha de quemar cuentas, ¿sí? Que dicen, Mari, yo quemé tantas cuentas, le digo, bueno, mira, haz lo siguiente, sumá todas las cuentas que vos has quemado. Andate al dashboard, a la parte de billing, suma todas las cuentas. Bueno, ¿cuántas son? Anota cuántas por mes, para que vos sepas cuántas cuentas estás comprando por claro, mes, cuánto estás gastando si estás claro. quemando. Me refiero al que va una a una. Ujú, Y ujú. dice, Mari, compré 5, 7, 8.
Y no era mejor comprar esas 8 juntas o 4 y después 4 que 8 una a una sufriendo, ¿no? Y después le digo, bueno, ¿qué número estás en negativo? Pero no para hacerlo sentir mal, al contrario, para que de ahí saquemos algo positivo. Y me dicen, y mira, compré tantas en total, tantas todos estos meses, promedio, no sé, 4 o 5 por mes, y estoy tantas cuentas abajo. Me pasó con un estudiante que estaba 52 cuentas seguidas perdidas consecutivas. Ese fue en un ciclo de básicamente como De de... comprar y perder y la desesperación y demás. Y eso que todo step te limita, porque yo tuve un estudiante que llegó a comprar, me recuerdo, como 20 cuentas y creo que lo limitaron. Sí, creo que son 10 por mes. O 10 por mes, 10 algo por mes. así. Exacto. Y lo limitaron ese Pero fue en mes. varios meses eso, ¿no? Y él había retirado mucho, por ejemplo, después retiró más o menos y después, claro, como sintió el sabor de un gran retiro, empezó con esa desesperación de buscar ese golpe de suerte otra vez. Y Pero ahí eso, fue ahí fue. donde perdió todo, creo que bastante de lo que retiró, o no sé si todo, y después incluso lo calculamos. Y le digo, bueno, vos ya lo pudiste hacer antes. Entonces ahora nos tenemos que diagramar, en primer lugar, de recuperar esto. Vamos más suave, con gestión, porque vas muy en negativo. Claro. Y después él retiró como 3, 4 veces más después de hacer ese ejercicio. Que fue para invitarlo a tomar conciencia de decir, bueno, haciendo esto que estoy haciendo ahora desesperándome, quemé 50 cuentas. Oye, quiero quemar 50 más, 10 más y todo, o ya me dolió bastante el bolsillo como para... Ese día se toma Claro, conciencia. claro, ese día se toma conciencia. Y más cuando tú tienes las cosas organizadas, por eso te lo pregunté, que me imaginé que yo creo que no todo el mundo que yo siente ahí va a tener la capacidad de decir, más, si yo he invertido tanto. Porque muchas veces como estamos o tenemos la idea de que esto es como un juego de probabilidad, como he visto que como que hay varias personas o muchas personas que están viendo este negocio como algo de probabilidad estadística. Exacto. Entonces lo que hacen es invertí. Y ahí te le doy, te le doy, te le doy, te le doy. Y aquí meto compra, aquí meto venta, aquí meto compra, aquí meto venta. Si me cierra aquí con stop loss pequeño, mucho lotaje para pasarla, para después. Y se pasan en esa. Pero Tostep ya no es como antes, como tú dices. Ya Tostep tiene sus cosas de gestión, cambiaron la plataforma, tienen muchísimas Sus cosas. 12 Y años. ya al momento que ellos detectan que tú estás haciendo ese tipo de cosas de probabilidad estadística, te limitan. Y te dicen, ahora tú no vas a cobrar el 50%, ahora tú vas a tener que tener consistencia de 40%, por ejemplo, que es la otra que Wow, tiene. sí. Ahí te, Chao. Ya chao, está. ahí ya llegaste. Entonces, no es bueno irse por ese lado, es mejor irse por el lado de las probabilidades y tener, como tú dices, grupos en los cuales tú tengas unas probabilidades y tú ejecutes basándote en esa probabilidad de ese momento y no como que compré aquí, no se me dio, pues venta ahora y se repite el ciclo atrás de hacer esos porcentajes. Pasa que también hay que tener la mente muy fuerte para hacer eso. En sentido de no sentirte que estás ejecutando mal. En esa famosa varianza aleatoria que hay de que esta sí, esta no, la probabilidad, pero te sentís realizado como trader quemando, no sé, 7 cuentas de 10 y metiéndole a todo lo que da esas 3 y por más de que retiraste, pero quizás te queda el gusto de que sos mal trader o que tu desempeño no es el mejor y demás. Siempre lo importante es el dinero, ¿no? Lo que uno retire. No es que tampoco es una carrera de perfeccionismo. Claro. Tampoco hay que caer en esa. Yo caí en esa. Pero ¿qué sucede? Me parece que contribuye más a la mente de uno para después tradear real, manejar capital, Claro. armar track record y demás. Claro. Hacerlo de una manera en la que sí te apegues más a la probabilidad, que te sientas tranquilo, que sientas que ejecutaste bien, que te luciste. Que tiene un sentido la ejecución, que tiene Eso es un... alimentar la versión a Claro, futuro también, a mediano y exactamente. a largo plazo, porque si no uno llega a un punto que no sabe si estás apostando, jugando al casino Claro, online, si de verdad sos buen trader o no. claro. Si yo creo que no hay que pensar solo en el retiro de hoy, que eso sucede mucho con las empresas de fondeo que nos hacen una mente cortoplacista. Sí. Muchas veces no tenemos mente más de 5 días. No la pasé, no retiro en 5 días, quemo todo. Son 5 días. Tú puedes durar todo lo que tú quieras con esa cuenta porque está fondeada. Exactamente, tampoco toda la vida, pero ¿y qué pasó si hubiera sido en 7? Son 2 días más, no le hace, Exacto. ¿no? Entonces, invitan mucho o fomentan mucho ese cortoplacismo, pero si uno quiere meterse después en proyectos grandes y serios, como por ejemplo manejar gran cantidad de capital, tener clientes, armar su portafolio, armar track record, etcétera, etcétera, necesita una muy buena gestión, Necesita porque una... ahí la mente Claro. es la que se va a Es lucir. fundamental, fundamental. Y eso no se cambia de un día para el otro. Lo que se No. empieza a alimentar mucho negativo después cuesta mucho sacarlo.
Cuéntame, ¿qué te parece República Dominicana? Que ya tú tienes aquí, ya ha venido varias veces. De Argentina para RD. Cuéntame, ¿qué te ha parecido Dominicana? Ya cambiando un poquito de tema de Exacto. trading, cuéntame un poquito sobre eso. Es mi quinta vez acá en República Dominicana, ¿sí? Así que nada, siempre muy contenta, a mí me encanta. Digo que es la Tailandia del Caribe, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza exuberante. Yo en todos los lugares los dejo bien, a mí me encanta República Dominicana, amo su gente, todo el mundo me ayuda. Siempre destaco que si un dominicano conoce algo, te lo va a recomendar, te va a dar a contactar con la otra persona, te va a dar el tip, Sí, el dato, sí, la sí, idea. sí. Y eso, por ejemplo, en mi país no sucede así. Es más, a veces hasta parece que la gente si sabe algo no te lo No dice. te lo sé, lo quedan Exacto, que contigo. todo es una como que son inseguros, ¿no? De que le quites algo. Ajá. Y bueno, las playas, yo siempre tuve el sueño, cuando viajé la primera vez a México, al Caribe, que todavía no empezaba trading ahí, que fue en el 2019/2020 por ahí, ¿no? Yo digo, yo quiero vivir en el Caribe con este mar y todo, y siempre alimentaba eso. Y bueno, me encantan las playas, obviamente, y la música. La música, a mí me ¿Te, gusta te mucho la gusta la cultura, bachata, la el música, me merengue? gusta todo, bachata, merengue, ¿Tú salsa, sabes todo, bachata, todo, merengue, todo, todo. salsa, todo? De todo. ¿Cómo? Hasta dembow. Dios mío. Todo, todo. A Ah, mí pero nomás de me verdad que tienen que dar la dominicana. residencia, ¿sí? Vamos a tener que, ¿con qué vamos a tener que hablar para buscar la Van a tener residencia? que mover contactos para ayudarme. No, pero urgente, no, pero qué chévere que Así que muy contenta, sí, tú siempre. del extranjero. Y bueno, también eso es algo importante de la visualización y de la manifestación que tú en tu mente tenías antes de hacer trading, como tú dices, 2019, ya tú venías con esa idea, quiero vivir en el Caribe, quiero vivir en el Caribe. Llegar aquí a este punto de que, bueno, ya ha venido muchas veces, te gusta mucho, quizá, quién sabe, tiene pensado estar aquí part-time, Exacto. así que de verdad que bueno que te tenemos por aquí, así vamos a poder seguir haciendo muchísimas más cosas juntos, muchísimos más podcasts, eventos Exacto. y todo lo que venga. Y algo que te quería preguntar, Incluso si me permitís sí, acotar claro, algo para las personas que son de acá, ¿sí? Ustedes, yo vengo de un país que tiene muchísima inflación. De que de 10 negocios quiebran 9 en los primeros 5 años. ¿Sí? Yo acá en República Dominicana sé que también hay una situación a veces despareja y difícil para la persona que trabaja del día a día y demás, y conozco muy bien todo eso, eh, pero también tienen cosas muy buenas que quizás el dominicano no las ve tanto o no las claro, valora, porque yo vengo de algo peor como país incluso, ¿no? claro. Más corrupción, más inflación, etcétera. Ustedes tienen una moneda que relativamente se mantiene, tienen muy buen interés en el crédito. Nosotros en Argentina estamos hablando de 90% anual, 70% anual Pero de en un exactamente. préstamo. Exactamente. ¿En Entonces, serio? hay cosas para que ustedes sepan y valoren y 90%, exactamente, sí, pero, tasa nominal anual 96% en el Banco de la Nación, exacto, en pesos argentinos, porque no, realmente que la moneda no hay manera. Entonces, casi que pagás el doble año a año, ¿sí? Que la inflación es antes estábamos en un 25% mensual, incluso llegamos al 12, al 25% mensual, entonces, y que veo que yo año a año que vengo, voy a lugares y veo los mismos negocios funcionando bien, llenos. Las mismas cafeterías, restaurantes, mismos lugares pequeños, todo sigue. Entonces, a veces sí, yo entiendo que cuesta el día a día, pero tienen cosas muy buenas. Y también la naturaleza. sí, sí, Acá sí, sí, se da todo. Para mí esto es tierra muy sí, fértil. sí, Y no, conozco muchos extranjeros, empresarios que han venido y sus negocios se le han dado súper bien. Y eso no es fácil en otro país. sí, 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 Y no, también que la gente los ha ayudado mucho. Así que y yo todo mi amor con República Dominicana. qué bueno, qué bueno. Yo me he topado de hecho ya con otros creadores de contenido. Bueno, me topé con uno hace varios días, con el de Workcast, Pedro Verbam, español. Sí, Y él estaba viviendo en Punta Cana. ok, Y me lo encontré aquí en la capital y estaba hablando un poquito con él y él también es dominicano ya. O sea exacto. que están viniendo muchos extranjeros y también muchos jóvenes que están involucrados en lo digital, trader y esto y lo otro, que están ya sumándose aquí a la isla y realmente nosotros encantados porque A mí siempre me han abierto las puertas y siempre contenta, siempre como digo, feliz de volver y agradecida. Incluso también tienen un muy buen punto en el mapa para tomar vuelos. Están cerca de Estados Unidos, de otros sí, países del somos un Caribe, puente. de todo están en el Sí, medio. somos un puente, somos un puente. Así que exacto, ese está muy bueno, tiene muchas No, qué ventajas. bueno, qué bueno. Este, eh, um,
Bueno, Mari, para mí ha sido un honor de compartir contigo este momento aquí, este podcast, que creo que hay demasiado aprendizaje, Sí. muchas cosas que las personas pueden comenzar a captar. También ver a traders femeninas, que es algo que no es algo que se daba tanto, pero ya ahora se está dando muchísimo más. Sí. Ya ahora muchísimas traders ya están saliendo a hablar, a decir lo que saben. Y realmente hay muchas cosas que aprender. Tú lo dejaste bien claro, que hay muchas cosas todavía que faltan para aprender. Y eso es algo que tenemos que hacer obligatoriamente, dar una clasecita para que la gente se profundice más sobre ese tema. Por supuesto Y que así sí. yo también aprender mucho más sobre ese tema. Con Y bueno, gusto. mi gente, recuérdense que el sponsor oficial, y cuando estén viendo este video ya va a estar lista la plataforma de Trader Hacks 2.0. Recuérdense que es una plataforma en la cual pueden hacer backtesting totalmente gratis. Pueden avalar la data de la cual habla Mari, de esos patrones, de saber la sesión en la cual le va bien, saber la cantidad de trades que ustedes hacen en el día, saber el patrón que ejecutan a la hora de cuando les va bien, cuando les va mal, y mucha más información que necesitamos como traders en Trader Hacks la van a poder obtener y poder entender antes de pasar quizás a lo que es fondeo y quemar miles y miles de dólares. Mejor dedicarte ahí 2 horas al día por un mes, 2 meses completos, tener esa data y luego con esa data salir a los fondeos a tratar de sacarle un beneficio. Así que bueno, espero que este sea el primer podcast de otros podcasts que hagamos más adelante. Y un placer, Mari, tenerte aquí. Y nada, mi gente, nos chequeamos. Muchísimas gracias, gracias Héctor. Gracias Héctor. Y un detalle ahí con Trader Hacks, yo conozco la plataforma de hace años, también la vengo probando y además se la súper recomiendo, está muy completa, utilicen, es una gran herramienta. Y además también que nada, vamos a hacer esa clase que vos decís, exclusiva para toda tu comunidad, las personas que te siguen del podcast y demás, para ayudarles, contribuirles en su trading, ¿sí? Vamos a organizar algo Buenísimo, juntos buenísimo. ahí. Y muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer enorme y seguro que nos queda para hablar en otro Nos queda episodio. muchísimo, nos queda muchísimo. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, denle like, comenten, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao, chao.